Recientemente tuve que lidiar con una situación que involucraba a una Joa hambrienta de poder, Karen, que pensó que podía tomar el control de mi propiedad, bloqueó mi entrada, me atrapó, pensó que no tenía salida. Pero lo que ella no sabía es que ya había acabado mi escape. Déjame empezar desde el principio antes de sumergirnos, déjame saber desde dónde estás mirando hoy. Ser propietario de un terreno debería haber significado libertad, pero gracias a Karen y su férreo control sobre la Joa, fue todo lo contrario. La primera señal de problemas llegó una mañana cuando salí con un café en la mano, lista para irme a trabajar, solo para detenerme en seco, una fila de autos, no solo uno o dos, sino 4. Estaban sentados en mi entrada, bloqueándome por completo, no por accidente, ni por un momento. Deliberadamente al principio pensé que era solo algún tipo de confusión, una fiesta la noche anterior. Un invitado que no sabía dónde estacionar, pero luego vi el letrero, un letrero nuevo y brillante de la Joa. Atornillado al suelo junto a mi entrada, estacionamiento de desbordamiento de Wakrich Joa, acceso comunitario aprobado, lo miré, luego a los autos, luego de nuevo al letrero y la rabia hirvió bajo mi piel. Caminé hacia mi auto pensando que tal vez podía salir, pero el espacio era demasiado estrecho y fue entonces cuando me di cuenta de que esto no era descuido, esto era intencional. Corrí a la casa de mi vecino más cercano golpeando más fuerte de lo necesario. Después de unos segundos Susan, una mujer de unos 50 años con la boca permanentemente fruncida, abrió la puerta, me miró. Luego a la entrada y sus labios se curvaron en una sonrisa burlona. «Oh, ¿hay algún problema?» Hice un gesto hacia el bloqueo de autos, parpadeó, fingiendo inocencia, luego vino el tono empalagoso. «Oh, no debes haber visto el aviso reciente de la Asociación de Propietarios, la Junta votó para designar esta área como estacionamiento adicional para el vecindario». Entrecerré los ojos. «¿Esta área, te refieres a mi entrada?» Se rió entre dientes. «Bueno, técnicamente, la Junta ha determinado que es un espacio infrautilizado que sirve mejor a la comunidad como estacionamiento compartido». Aprieto la mandíbula. Mi entrada es propiedad privada, la asociación de propietarios no tiene nada que decir sobre ella. Soltó una risita entrecortada. «Bueno, realmente deberías hablar de eso con la Junta». Ya sabía lo que eso significaba Karen, la autoproclamada reina de la Asociación de Propietarios. La mujer que creía tener poder absoluto sobre este vecindario. Me giré sin decir una palabra más y me dirigí directamente a su casa. Karen ya me estaba esperando de pie en el porche con los brazos cruzados y una sonrisa burlona estampada en su rostro. Estaba disfrutando esto. Apenas subí los escalones cuando levantó una mano deteniéndome en seco. «No hay necesidad de ser agresivo», dijo con una voz que desbordaba condescendencia. «No me molesté». En palabras amables saqué el cartel de la Asociación de Propietarios del Suelo, lo llevé hasta su porche y lo tiré sobre su felpudo. «¿Qué demonios es esto?» Karen dejó escapar un suspiro dramático como si estuviera siendo difícil sin razón. «Es exactamente lo que parece», dijo suavemente. «La Asociación de Propietarios ha reasignado su entrada para uso comunitario». Me reí con una risa aguda y sin humor. «No se puede reasignar propiedad privada». Ella se encogió de hombros. «Bueno, bajo la política de mejora de la propiedad de la Asociación de Propietarios tenemos derecho a reclamar espacios infrautilizados que beneficiarían a la comunidad». Infrautilizado. Ella estaba llamando a mi entrada que uso todos los días un espacio infrautilizado. «No tienes derecho legal a hacer esto», dije con los dientes apretados. Karen sonrisa burlona se ensanchó. «Oh, pero mira, la Junta ya votó y nuestra decisión es definitiva». Entonces me entregó un pedazo de papel, una multa, una infracción de $500 por obstruir el acceso a la comunidad. Lo miré y luego de vuelta a ella. Sonrió. Me di cuenta en ese momento que esto nunca se trató de estacionamiento, se trataba de control. Karen quería demostrar que no podía detenerla, que las reglas de la Asociación de Propietarios estaban por encima de mis derechos como propietario, que ella podía tomar lo que quisiera y yo no podía hacer nada al respecto. Apreté mi mandíbula.
Tomé la multa y la partí por la mitad. La sonrisa de Karen vaciló. Estás cometiendo un error, dije manteniendo mi voz tranquila. Su expresión volvió a ser engreída. No, querida, eres tú la que comete un error al luchar contra esto. Me di la vuelta y me alejé, mi mente corriendo. Podría llevarla a la corte, podría llamar a la ciudad, podría luchar contra esto de la manera tradicional, pero algo me dijo que Karen lo alargaría durante meses. Quería atraparme, quería que me rindiera para aceptar que había ganado. Pero fue entonces cuando tuve una idea, una loca idea legalmente hermética a prueba de Joa. Si Karen quería bloquearme usando mi camino de entrada, entonces simplemente no lo usaría, iría por debajo de él. Saqué mi teléfono, abrí una pestaña de las leyes de zonificación locales y fue entonces cuando lo vi, un vacío legal, una forma perfectamente legal de recuperar mi libertad sin que Karen supiera lo que estaba sucediendo. Esto ya no se trataba solo de estacionar. Se trataba de ganar y estaba a punto de ganar a lo grande. No perdí el tiempo. Si Karen quería atraparme, estaba a punto de aprender que yo no era del tipo que se da por vencido y lo toma. Pasé esa noche investigando profundamente las leyes de zonificación locales y fue entonces cuando lo encontré: modificaciones del subsuelo, un vacío legal enterrado en el Código Municipal. Cualquier construcción debajo de terrenos privados estaba completamente dentro de mis derechos siempre que no afectara la propiedad pública o la infraestructura. Lo que significa que podía construir un túnel y Karen no podía hacer nada al respecto. Me quedé mirando las garras de zonificación en mi pantalla. Una lenta sonrisa se dibujaba en mi cara. Esto no era solo una solución, este era el jaque mate perfecto, pero no podía dejar que Karen se diera cuenta, así que tuve que jugar con inteligencia. No podía simplemente empezar a cavar, tenía para cubrir mis huellas. Lo primero que hice fue montar un proyecto de fachada. Pedí materiales de jardinería, bolsas de tierra, plantas en macetas y algunas piedras decorativas para que pareciera que estaba rehaciendo mi jardín. Hice un pedido enorme de tuberías de hormigón y herramientas de excavación, pero en lugar de que llegaran todas a la vez, escaloné las entregas durante semanas, haciéndolo parecer pequeños proyectos de mejoras para el hogar. Incluso contacté con un viejo amigo de la universidad, un contratista que me debía un favor. Espera, se rió cuando le expliqué que quieres cavar un túnel completo para escapar de tu propia entrada. Maldita sea, soltó un silbido bajo. Eso es lo más tonto que he oído en mi vida o lo más genial. Depende de si funciona o no. Aceptó ayudarme a esbozar los planos del túnel. Me dio consejos sobre vigas de refuerzo, ventilación e impermeabilización. Ahora todo lo que quedaba era empezar a cavar. Durante las primeras noches trabajé solo. Empecé en mi garaje, tallando la entrada debajo del suelo de hormigón. Usé esteras insonorizantes, asegurándome de que nadie pudiera oír el trabajo. Guardé la tierra excavada en grandes contenedores de plástico y los apilé ordenadamente en el garaje. Para que no levantaran sospechas y cada mañana salía como si nada estuviera pasando, pero cuanto más cavaba más paranoica se volvía Karen. Al principio eran solo cosas sutiles, salía y la veía parada en el borde de mi propiedad fingiendo revisar su teléfono, luego comenzó a hacer inspecciones sorpresa. Una tarde estaba dentro de mi garaje cuando escuché el inconfundible sonido de tacones haciendo clic contra mi camino de entrada. Me giré para ver a Karen con los brazos cruzados, sonrisa falsa estampada en su rostro solo para registrarme. Ella: Pío, noté que has estado haciendo mucho trabajo últimamente. Mantuve mi expresión en blanco. Y solo un poco de mejoras para el hogar. Sus ojos se entrecerraron. ¿Qué tipo de mejoras? Para el hogar. Hice un gesto hacia una pila de plantas en macetas que había colocado estratégicamente cerca del garaje. Jardinería. Ella no me creyó ni por un segundo, pero podía probar cualquier cosa y eso la volvía loca. Entonces Karen se intensificó. Una noche alrededor de la medianoche estaba trabajando en el túnel cuando escuché la grava crujir afuera. Me congelé, apagué la luz de trabajo y me acerqué sigilosamente a mi ventana y allí estaba parada en mi camino de entrada. Tenía una
Linterna en una mano, su teléfono en la otra, ella estaba tratando de atraparme. Lentamente pasó la viga a través de mi garaje, mi patio, buscando algo fuera de lugar. Se quedó cerca de la puerta del garaje. Por un segundo mi respiración se cortó. Si intentaba abrirla lo vería todo la tierra. Las herramientas, la entrada medio excavada, pero no lo hizo. Después de unos minutos murmuró algo en voz baja y se alejó. No había visto nada, pero sabía que se estaba acercando demasiado. Necesitaba terminar el túnel rápido. Al día siguiente llamé a mi amigo contratista. Hora de ir con todo, dije que nos pusimos en marcha. Reforzamos las paredes del túnel, instalamos tiras de iluminación LED para mayor visibilidad y nos aseguramos de que cada centímetro fuera estable. La salida la disfrazamos como un simple cobertizo de madera en el otro extremo de mi propiedad, asegurándonos de que se mezclara con el paisaje. Para el final de la semana el túnel estaba completamente funcional. Podía entrar y salir con mi auto sin tocar la entrada que Karen había perdido, pero antes de que pudiera usarlo ella escaló de nuevo y esta vez llamó a refuerzos. Cavar de noche se sentía como llevar a cabo el atraco perfecto, no porque estuviera haciendo algo ilegal, no lo estaba haciendo, sino porque estaba haciendo algo que Karen no podía controlar, y eso lo hizo sentir aún mejor. El túnel ya estaba tomando forma. Cada noche cavé más profundo, tallando un camino debajo de mi propiedad, asegurándome de que estuviera reforzado y estable. Trabajé en total silencio, solo parando cuando tenía que sacar la tierra de los contenedores de almacenamiento, apilarlos cuidadosamente, empacarlos en mi garaje. Tenía un sistema, era limpio, eficiente y lo más importante era indetectable, o al menos eso es lo que pensé, porque la paranoia de Karen estaba alcanzando un nivel completamente nuevo. La primera vez que lo noté estaba tomando un descanso en mi patio trasero. Me inclino hacia atrás estirando los brazos, respirando el aire fresco de la noche. Fue entonces cuando lo vi, una luz roja intermitente apenas visible que venía de una farola cerca de mi entrada. Entrecerré los ojos. De ninguna manera, Karen había instalado una cámara de vigilancia, no solo una. Al día siguiente conté 3 más esparcidas por el vecindario, todas ellas en ángulo hacia mi propiedad. Esta mujer me estaba observando, monitoreando cada movimiento que hacía. Me quedé en mi garaje mirando una de las cámaras con los brazos cruzados. Luego hice lo único que sabía que la enojaría más. Sonreí. Casi podía escucharla gritar desde dentro de ella casa. Esa misma tarde Karen irrumpió como si hubiera estado esperando una excusa. Su golpe fue fuerte, rápido, enojado. Me tomé mi tiempo para responder. En el segundo que abrí la puerta ella ya estaba en medio de una diatriba. Necesito realizar una inspección de su propiedad. Levanté una ceja. ¿Sabes?, resopló empujando su carpeta. Dejó hacia adelante como si fuera una placa de policía. La junta está preocupada por las modificaciones no aprobadas. Tengo todo el derecho a no. Karen cerró la boca de golpe. Sus ojos se abrieron como si nadie le hubiera dicho que no antes. No estaba preguntando, dijo bruscamente. Te estoy informando que lo haré. Incliné mi cabeza. Karen, esto es propiedad privada. Pones un pie en ella y llamo a la policía. Tu elección. Por un segundo ella solo me miró y luego su rostro se retorció de rabia. Se dio la vuelta sin decir otra palabra y regresó furiosa a su casa, y supe que no había terminado. Iba a intentarlo de nuevo. Esa noche alrededor de la medianoche estaba de vuelta en el túnel cuando lo escuché, pasos no míos encima de mí. Apagué la luz de trabajo. El corazón latía con fuerza. Alguien estaba en mi camino de entrada. Subí con cuidado de nuevo al garaje, presionando contra la pared, escuchando. Luego a través de la pequeña ventana la vi. Karen sosteniendo una linterna, escaneando mi propiedad. Estaba buscando evidencia, buscando cualquier cosa que probara sus sospechas. Se acercó al garaje. Por una fracción de segundo pensé que iba a intentar abrir la puerta. Mi mano se cernió sobre mi teléfono, lista para llamar a la policía, pero después de unos momentos tensos se rindió. Murmuró algo en voz baja y se alejó. Dejé escapar un suspiro. Ella no había visto nada, pero se estaba acercando demasiado. A la mañana siguiente llamé a mi amigo contratista. Hora de ir con todo. Reforzamos las paredes del túnel, instalamos tiras de iluminación LED para mayor visibilidad y nos aseguramos de que cada centímetro
Fuera estable la salida la disfrazamos como un simple cobertizo de madera en el otro extremo de mi propiedad, asegurándonos de que se mezclara con el paisaje. Para el final de la semana el túnel estaba completamente funcional, podía entrar y salir con mi auto sin tocar el camino. De entrada Karen había perdido, pero antes de que pudiera usarlo ella escaló de nuevo y esta vez pidió refuerzos. El túnel estaba terminado después de semanas de trabajo, planificación cuidadosa y la vigilancia constante de Karen. Finalmente lo logré, estaba reforzado, estructuralmente sólido y completamente funcional. Por primera vez en semanas sentí una verdadera sensación de alivio. Karen pensó que había ganado, pensó que me tenía atrapado, no tenía idea de que ya la había superado por completo, pero justo cuando estaba a punto de poner a prueba mi túnel, Karen hizo su siguiente movimiento y esta vez fue directa a la ciudad. El golpe a mi puerta llegó a media mañana. No Karen, esta vez un hombre con uniforme de inspector de la ciudad, portapapeles y mano. En el segundo que lo vi supe que Karen me había denunciado. Señor, dijo él. Inspector ajustándose las gafas, soy de la oficina de zonificación del condado. Recibimos un informe sobre una construcción no autorizada en su propiedad. Forcé una sonrisa educada. ¿Construcción no autorizada?, pregunté. No estoy seguro de a qué te refieres. Ojeó su papeleo. La Asociación de Propietarios afirma que ha estado realizando trabajos de excavación sin permisos. Alegan que ha construido una estructura subterránea no aprobada en violación del Código Municipal. Apenas me contuve de ponerlos ojos en blanco. Karen no solo estaba tratando de detenerme, estaba tratando de usar la ciudad como arma en mi contra. Bueno, dije, eres bienvenido a echar un vistazo. Todo lo que he hecho es completamente legal. El inspector asintió y entró, y fue entonces cuando cambié las tornas. Lo guié por mi garaje mostrándole la entrada del túnel. Le mostré los planos, las vigas de refuerzo, el sistema de ventilación, todo dentro del código. Saqué la cláusula de zonificación específica que protegía las modificaciones del subsuelo. El inspector tomó notas, revisó su papeleo y luego suspiró. Bueno, dijo claramente molesto, por mucho que odie decirlo, tienes razón. Levanté una ceja, disculpe. Se frotó la frente, esto es completamente legal. Karen había enviado a la ciudad tras de mí esperando que me cerraran, pero había seguido todas las reglas. Volvió a perder. Menos de 5 minutos después, escuché pasos golpeando mi camino de entrada. Karen debe haber estado mirando desde su ventana esperando que el inspector se fuera, porque en el segundo que se fue, corrió hacia mí con la carpeta de la JOA agarrada en sus manos, los ojos ardiendo de furia. ¿Crees que eres inteligente?, escupió. Sonreí. Creo que leo la ley mejor que tú. Sus manos se apretaron en puños. Violaste las regulaciones de propiedad de la JOA. Esta es una clara violación del estándar comunitario y no lo permitiré. Crucé los brazos. No tienes la autoridad para permitir o prohibir nada. Mi terreno no es parte de la JOA y la ciudad ya confirmó que estoy en mi derecho. Su ojo se crispó. Estás dando un terrible ejemplo. Ella espetó. La gente pensará que puede hacer lo que quiera. Yo levanté una ceja. ¿Te refieres a usar su propia propiedad como mejor les parezca? Su rostro se ensombreció. Esto no ha terminado. Ella vio, sonreí. Se lo dije porque ni siquiera he empezado. Esa noche casi esperaba que Karen apareciera con un equipo de demolición para intentar destruir físicamente el túnel, pero tenía un truco más bajo la manga. No pudo hacer que la ciudad me cerrara, no pudo detenerme legalmente, así que hizo el movimiento más mezquino y desesperado hasta ahora. Instaló una barricada permanente frente a mi entrada, no una instalación temporal, no solo autos estacionados, una barrera de cemento financiada por la JOA. Me desperté a la mañana siguiente con el sonido de la perforación. Salí y encontré a trabajadores atornillando postes de metal en el suelo, estirando una cadena resistente a través de la entrada. Karen estaba cerca con los brazos cruzados, luciendo como si acabara de ganar la lotería. Me vio salir y me dio la sonrisa más satisfecha. Nunca había visto miradas como si no fueras a ninguna parte ahora, dijo con voz
Llena de satisfacción me quedé mirando por un segundo y luego le devolví la sonrisa. Quiero apostar que Karen pensó que había ganado, pensó que me había engañado para siempre. No sabía que su pequeño bloqueo no significaba nada para mí porque ya había construido mi salida y ahora estaba a punto de mostrarle lo mucho que había perdido. Karen pensó que había ganado, se quedó junto a la barricada con los brazos cruzados, una sonrisa victoriosa extendiéndose por su rostro como si acabara de hacer el jaque mate definitivo. Los trabajadores que había contratado estaban apretando los últimos tornillos en su lugar mientras aseguraba la cadena resistente en mi camino de entrada. Me llamó la atención e inclinó la cabeza irradiando pura arrogancia. Esto es por el bien de la comunidad, dijo dulcemente. No dije nada, solo sonreí y eso la desconcertó porque esperaba que discutiera, esperaba que perdiera los estribos, que amenazara con acciones legales, que gritara, pero no lo necesité porque ya había ganado. En el momento en que terminaron de anclar la barricada me di la vuelta y caminé directamente hacia mi garaje. Karen y los miembros de la junta se quedaron allí esperando, mirando. Podía sentir su anticipación, querían verme romper, para verme atrapado, para verme darme cuenta de que había perdido, pero en lugar de eso me subí a mi auto, lo encendí y conduje directo hacia mi túnel. Karen no tenía idea de que mientras ella había estado ocupada jugando al dictador sobre mi camino de entrada, yo había pasado semanas cavando mi camino fuera de su control. Navegué por el túnel suavemente, mis faros rebotando en las paredes reforzadas, el camino iluminado por LED guiándome hacia la salida, y cuando emergí, estaba justo enfrente de ella. Karen se congeló. Los miembros de la junta se detuvieron a mitad de la conversación. Cada persona miró con absoluta incredulidad mientras giraba casualmente hacia la carretera principal desde detrás de mi propia propiedad. La boca de Karen se abrió y se cerró, pero no salieron palabras. Miró desde la barricada a mi auto y luego volvió de nuevo, su cerebro luchando por procesar lo que acababa de suceder. Disminuí la velocidad lo suficiente para bajar mi ventanilla. Buenos días. Karen le di un cortés asentimiento y luego me fui. No necesitaba restregárselo, no necesitaba regodearme porque nada de lo que pudiera decir sería mejor que la pura comprensión de horror en su rostro, que había pasado semanas tratando de controlarme y al final literalmente había caído debajo de ella. Cuando regresé, Karen todavía estaba allí de pie. La junta se había reunido en una conversación frenética y silenciosa, sus ojos moviéndose entre mí y la barricada. En el segundo que salí de mi auto, Karen se dirigió hacia mí furiosa. Su compostura se había ido, su sonrisa falsa se había ido, todo lo que quedaba era rabia. Tú, ella farfulló. ¿Cómo lo hiciste? Sonreí. ¿Qué pasa? Karen pensó que estaba atrapado, sus manos apretadas en puños. Esto es una violación de las regulaciones de la Asociación de Propietarios. Ella espetó. Tuviste que haber entrado sin autorización. Fingí pensar. No, nunca tocó la propiedad de la Asociación de Propietarios. Entonces, ¿cómo saliste? Me encogí de hombros. ¿Eso no es realmente asunto tuyo, eso? Su cara se puso roja brillante. Los otros miembros de la junta se movieron incómodos porque de repente Karen parecía ridícula. Su gran movimiento de poder se había derrumbado en segundos y ahora incluso su propia gente la estaba cuestionando. Uno de los miembros de la junta, un hombre mayor con traje, finalmente se aclaró la garganta. Karen dijo con vacilación, tal vez deberíamos revisar esta decisión. Karen se giró hacia el que no, ya votamos. Se frotó la nuca. Sí, pero él hizo un gesto hacia la barricada. En realidad no está resolviendo nada, ¿verdad? Podía verlo sucediendo, las grietas en su autoridad. Karen ya no era infalible, no era intocable, solo era otro miembro de la junta de la Asociación de Propietarios que había tomado una decisión estúpida y ahora estaba luchando por defenderla, y yo no estaba dispuesto a dejar que se recuperara. Metí la mano en mi bolsillo y saqué una carpeta gruesa. Los ojos de Karen se dirigieron a ella. ¿Qué es lo que exigió? La abrí lenta y deliberadamente. Una demanda, dije, por obstrucción ilegal de la propiedad privada. La cara de Karen se quedó sin color, su boca se abrió y se cerró, pero por una vez no tenía nada que decir. Me volví hacia él. Resto de la junta, les sugiero encarecidamente que retiren esta barricada antes de que esto llegue a los tribunales. Y así como así Karen, el poder se había ido. Los miembros de la junta intercambiaron miradas inquietas, luego sin
decir otra palabra comenzaron a dar órdenes de retirar. La barricada. Karen seguía de pie allí congelado por la incredulidad. Me incliné ligeramente bajando la voz para que solo ella pudiera oír jaque mate. Luego entré dejándola parada allí y mirando cómo todo su plan se desenredaba frente a ella. Esta vez no le quedaba nada más poder, ni más influencia, ni más control, solo la comprensión de que finalmente había perdido para siempre. Karen había sido derrotada por completo, innegablemente, y a la vista de toda la asociación de propietarios. Su último movimiento desesperado, la barricada, su último intento de poder, había sido arrancado del suelo y arrojado a un lado como si nunca hubiera existido. Se quedó allí en silencio mirando a los trabajadores deshacer todo lo que había puesto en marcha. Sus propios miembros de la junta ni siquiera la miraban. La mujer que pasó años gobernando este vecindario como un tirano acababa de ser despojada de cada gramo de autoridad que le quedaba, y la mejor parte es que no tuve que mover un dedo, se lo había hecho todo ella misma. La última cadena golpeó el suelo con un final y satisfactorio sonido metálico. Los trabajadores de la asociación de propietarios empacaron sus herramientas y se fueron. Los miembros de la junta murmuraron unas últimas palabras entre sí y luego se alejaron evitando la mirada de Karen, y así, ella estaba sola. Me quedé parada en mi porche con los brazos cruzados viendo cómo todo el peso de su fracaso se asentaba. Se giró hacia mí con la cara retorcida de ira. La humillación ardía en sus ojos. Esto no ha terminado, escupió. Sonreí. Oh, Karen, dije sacudiendo la cabeza, había terminado incluso antes de que empezara. Sus manos se apretaron en puños, pero no dijo otra palabra. Simplemente se dio la vuelta y regresó furiosa a su casa. Sus talones se clavaban furiosamente en la grava, cada paso más pesado que el anterior, y ese debería haber sido el final. Pero la caída de Karen no se detuvo allí. La demanda que presenté siguió adelante. La ciudad revisó cada queja que Karen había enviado, cada falsa violación, cada abuso del poder de la asociación de propietarios, y al final fue destituida de su puesto como presidenta de la asociación de propietarios. No fue expulsada por votación. No se le pidió que renunciara, fue expulsada, legalmente prohibida de servir en una junta de la asociación de propietarios. De nuevo, cuando todo se resolvió, Karen era solo una mala memoria y yo, finalmente tuve exactamente lo que quería, sin interferencia de la asociación de propietarios, sin Karen, sin entrada bloqueada. Solo paz, y de vez en cuando conducía por mi calle y veía la antigua casa de Karen, ahora propiedad de otra persona, sonreía porque al final ella pensó que podía atraparme, pensó que podía controlarme. Pensó que tenía todo el poder, pero la verdad es que nunca me vio venir.